Hoy en el recuento, Google publica la beta 5 de Android Q, pero después la detiene. Además, empezamos a hablar de la fecha oficial de presentación de MIUI 10. Por otra parte, Estados Unidos comienza a dar licencias para las empresas que quieran trabajar con Huawei. Además, Nintendo presenta su nueva Switch Lite y un nuevo juego para Android y iOS. Y para terminar, Apple Music extiende su periodo de prueba para estudiantes hasta 6 meses. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal, qué bueno que estás por aquí. Antes de ir con las noticias, déjame invitarte a que veas La Batalla, una de mis secciones favoritas aquí del canal, ya que comparamos a dos dispositivos, no de una forma muy tradicional y clásica, así que si te gusta, por ejemplo, la producción que le ponemos aquí al recuento, seguramente también te va a gustar la producción de La Batalla, así que te invito a que vayas a ver. En esta ocasión comparamos al iPhone XR con el Galaxy S10e, dos dispositivos que se supone son como que la versión un poquito recortada de los flagships de cada marca, así que te invito a que vayas a verlo. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Y es que después de ver que Android todavía conserva algunas vulnerabilidades para que unas aplicaciones te puedan tratar de espiar o de obtener datos personales, y además de que Steve Wozniak dijo todos váyanse porque ya en Facebook no hay privacidad, te pregunté para ti qué tan importante es este tema precisamente de privacidad. La gran mayoría dice mucho, todavía un porcentaje considerable dice bueno, creo que regular, y muy poquitos dicen no, a mí no me interesa la privacidad, espíenme. Bueno, vámonos a la primera noticia. Hablamos de la beta número 5 de Android Q, que como sabes, al ser versiones beta todavía no están bien pulidas, o que ya sea una versión que puedas utilizar en tu dispositivo de forma normal. Esta versión se puede instalar de forma muy sencilla en los Pixel. De hecho, si están inscritos en el programa de betas de Android, automáticamente les llega la actualización y la pueden instalar. En otros fabricantes tienen que esperarse a que precisamente ellos decidan sacar la manera de instalar esta actualización a forma de beta. Es un poco complicado saber los cambios que trae esta versión, pero como sabes, están probando cosas, quitando y poniendo, entonces no es algo que tengamos que interesarnos demasiado por el momento, pero parece que han mejorado la navegación por gestos, ya que en la beta anterior era un poco conflictivo el gesto de atrás. Entonces ahora parece que le van a agregar un ajuste de sensibilidad para este gesto, y además la opción para deslizar el panel de menú lateral va a tener que ser sosteniendo un poquito el dedo por unos pequeños segundos antes de deslizar completamente. Entonces son modificaciones que le van haciendo al sistema. Repito, no significa que ya vaya a estar en la versión final, simplemente como que siguen probando y no terminan de pulir su sistema de navegación por gestos, que vamos a conocer ya por fin cómo se implementó en la versión final, que seguramente se presentará por ahí de agosto. Y ya que hablamos de agosto, toca hablar de MIUI en su versión 10, que estará basada en Android Q. Entonces por eso creemos y suponemos que Android Q debería ser presentada antes de MIUI 10, pero bueno, como ya se conoce que se está trabajando con betas, tal vez puede ser que Huawei presente esta renovada capa de personalización antes de que se presente Android Q de forma final. Si recuerdas, hace algunos días te mencioné de la conferencia de desarrolladores de Huawei que se iba a llevar a cabo en China el 9 de agosto, daba inicio, y lo interesante es que poniéndose a ver el programa de esta conferencia para ver los horarios y demás, nos damos cuenta que hay una conferencia que se dedica por completo a MIUI 10. ¿Qué significa esto? Nos puede poner demasiadas cosas en la cabeza, porque hasta el momento no se habían mencionado detalles de una versión 10 de MIUI, y eso nos daba a pensar, por supuesto, que Huawei ya no iba a continuar más con Android, iba a lanzar su propio sistema operativo y se acabó. Pero esto nuevamente abre esta puerta para decir, bueno, parece que Huawei va a seguir el desarrollo de su capa de personalización. Probablemente el Mate 30 sea el primer dispositivo en estrenar esta nueva capa de personalización. Entonces no sabemos exactamente en dónde quedan los planes de su nuevo sistema operativo. Todo es confuso en este momento, porque como veíamos en recuentos pasados, existía la posibilidad de que el Mate 30 estrenara el sistema operativo, pero al mismo
mismo tiempo, siempre los Mate estrenan una renovada versión de la capa de personalización de Huawei. Entonces esto es lo que nos tiene en duda, y es que sobre todo Huawei nunca había presentado detalles de su capa de personalización antes de la presentación de su propio smartphone buque insignia donde estrenaba todas estas novedades. Siempre en las presentaciones de los Mate mencionaban todas las características nuevas de su capa de personalización. Ahora parece que han decidido simplemente decir todo esto antes. Esto podría ser debido a que Huawei quiere dedicar la presentación del Mate 30 para mencionar detalles de su nuevo sistema operativo. Eso simplemente son especulaciones, pero por supuesto nos atrevemos a imaginar este panorama donde Huawei descarte ya a Android en su presentación del Mate 30. Tal vez esta renovación de MUI para su versión 10 solamente sea para dispositivos anteriores, para que no se queden simplemente viendo novedades del Mate 30 con Hongmeng, sino que también ellos reciban una renovación. No estamos nada seguros de esto que estamos diciendo, pero simplemente abrimos esto a forma de opinión y tú también opina en los comentarios. Por lo pronto pasemos a la siguiente noticia, aunque seguimos hablando de Huawei, pero ya en episodios adicionales a toda la novela que sucedió, y es que ahora sí parece que el gobierno de los Estados Unidos ha dado declaraciones de qué es lo siguiente que pasará. Concretamente ha sido el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, quien dijo que el gobierno de los Estados Unidos empezará a dar licencias a las empresas que quieran venderle cosas a Huawei. Como sabes, actualmente parece que Huawei no puede venderle algo a empresas de los Estados Unidos, pero sí, de forma contraria, alguna empresa de los Estados Unidos sí puede proveerle de servicios o de productos a Huawei para que puedan seguir trabajando y no se vean afectadas. Obviamente, esta licencia será otorgada si el gobierno considera que esto es seguro, que esa venta es segura y que no causa ningún peligro ni pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y además han dicho que esto de las licencias es provisional antes de que haya alguna modificación en la ley y todo quede ya un poquito más regulado. Pasemos a la siguiente noticia. Empezamos a hablar de Nintendo. No hablamos demasiado de la marca por aquí porque en temas de copyright Nintendo es demasiado quisquilloso, pero creo que vale la pena mencionarte que se acaba de lanzar, todavía no está a la venta, pero ya hablaron de ella, la nueva consola Nintendo Switch Lite. Así que es un modelo con especificaciones un poquito recortadas, o más bien características recortadas, a fin de reducir el precio y nuevamente atraer a compradores. Una de las cosas más destacables es que, a diferencia del modelo normal, la versión Lite no te va a permitir conectarlo a la televisión, así que es 100% portátil. No tiene esta dualidad con la que sí cuenta la versión superior, que puedes tenerlo portátil o conectarlo a la tele. Y por supuesto, otra de las cosas que pierde es la función de despegar los controles, así que en el modelo Lite los controles ya vienen integrados, y por supuesto con esto también se pierde las opciones de multijugador en la misma consolita. La única forma de tener varios jugadores será a través del servicio online, entonces requerirás de conexión a internet sí o sí. Este dispositivo vendrá con almacenamiento de 32 GB, ocupando el sistema 6.2, entonces ya te reduce un poquito el espacio, y viene con el procesador Tegra de Nvidia. Entonces esto va enfocado, por supuesto, a competirle, supongo yo, a los smartphones para tener el mundo gaming portátil. Y es que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas, aunque eso sí, con resolución HD. Sin embargo, por supuesto, viene respaldada por Nintendo y todo su catálogo de juegos, que no está disponible en un smartphone. Su precio será de 199 euros. Ok, Google, ¿cuánto es 199 euros en pesos mexicanos? 199 euros equivalen a 4.292.23 pesos mexicanos. Un precio, por supuesto, muy atractivo, aunque ya sabes que cuando sale de ciertas regiones los precios pueden elevarse y más, pero creo que en base el precio está bien. Y digo precisamente que parece que Nintendo quiere competir con los smartphones por el gaming portátil, porque acaba de lanzar un nuevo juego para Android y iOS que lamentablemente no tiene comparación con algún juego que podrías disfrutar de la misma Nintendo en su consola portátil. Se trata de Dr. Mario World, y la temática, la verdad es que es bastante simple. Tienes que ir eliminando algunas bacterias, deslizando algunas cápsulas hacia la pantalla
pantalla y estas se empiezan a mover hasta llegar precisamente a estas bacterias. Entonces, a pesar de ser un buen juego para entretenerse en el smartphone, no tiene demasiado que ver con Nintendo en sí, a que estuvieras jugando en tercera dimensión con Mario y haciendo cosas más interesantes. Por supuesto, va a tener un montón de niveles. El juego es gratuito con compras dentro de la aplicación y quiero que tú participes en la encuesta y me digas qué estrategia te gustaría que tomara Nintendo. Seguir como ahora ofreciendo los mejores juegos para sus consolas y juegos muy básicos para smartphone, o cambiar y empezar a ofrecer juegos de pago para el smartphone pero con la misma calidad que tienen sus juegos en las consolas. Como siempre te digo, una de las limitantes para los desarrolladores al momento de traer aplicaciones y juegos a un smartphone es la piratería, así que si sigues consumiendo piratería, los desarrolladores de plano no se van a interesar. Creo que si Nintendo supiera que en Android la mayoría le va a comprar su juego, no dudaría tanto en lanzar buenas versiones portátiles, pero bueno, esa es simplemente una opinión. También déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Y vámonos a la última noticia, es breve, hablamos ahora de Apple Music, que como sabes ofrece también periodos de prueba, pero a diferencia de otras plataformas no ofrece un modo gratuito con anuncios o algo por el estilo, así que sí o sí necesitas ser suscriptor del servicio para poder acceder a toda la música. Sin embargo, parece que tiene pensado ya extender el periodo de prueba gratuita, concretamente a estudiantes. Lamentablemente, por el momento solo está en los Estados Unidos y si la escuela o el instituto de educación está en el programa Unidays, además de que estará disponible para usuarios que nunca se han suscrito a Apple Music, es decir, a usuarios nuevecitos. De cualquier forma, si ya lo implementaron en Estados Unidos, tal vez también lo traigan a otros países para que los estudiantes tengan esta facilidad al momento de intentar probar con qué servicio de música quedarse. Por el momento, esto ha sido todo por este video. Recuerda suscribirte para que todos los días te vengas y estemos platicando sobre las noticias de tecnología. Nos vemos la próxima.